Bienvenido a tu programa Resuelve, educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invito a que te quedes la próxima hora con nosotros. Con mucha energía, pues es que anduve arreglando plantitas toda la mañana. ¿Ustedes creen? Entonces pues ando así como que llena de plantas, de energía de las plantas, muy contenta de que estés hoy con nosotros porque vamos a estar hablando de un tema importantísimo, algo que es básico, algo que te ayuda, bueno, a sentirte bien, a sentirte alegre, a sentirte completo. Vamos a estar hablando de gestiona tus emociones con Louise Hay. Si has tenido oportunidad de oír el trabajo de Louise Hay, pues es momento de reafirmarlo. Si nunca lo has oído, quédate con nosotros porque se va a poner muy interesante. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz aquí en el micrófono, compartiendo contigo la tarde del día de hoy y pues contenta de que estemos aquí juntos. Acuérdate que yo siempre se lo repito y se lo repetiré. Hay que buscar aquello con lo que nosotros resonamos, porque cuando encontramos con lo que nosotros resonamos es cuando podemos llevar adelante cambios importantes, sin mucho esfuerzo a veces, porque hacemos tanto clic con la técnica, con la terapia, con el terapista, con el terapeuta, que entonces, bueno, pues avanzamos a pasos agigantados. Y qué mejor para hablar de este tema que nuestra invitada del día de hoy. Ella es María Cristina Ballesteros. Cristi, bienvenida. ¿Cómo estás, Luisa? Y bueno, pues aquí saludando a todo el auditorio, maravilloso todo el público que nos escucha. Así es, pues todo lo que son las emociones. Y bueno, vamos hablando primero qué son las emociones. Pero antes de que tú hables de las emociones, déjame te presento. Sí. Perfecto, Luisa. Porque Cristi ya quiere entrar en materia. Ya quiero entrar en esto, ¿verdad? Pero déjame les digo quién está hablando, porque no es cualquier persona. O sea, Cristi es instructora internacional del Heal Your Life, Sana tu Vida, en la filosofía de Louise Hay. O sea, obviamente pues Louise Hay no es de este país, no es de México, y se tienen que certificar de manera internacional. Entonces tú eres toda una instructora internacional. Entonces ahora sí, pues bienvenida, muchísimas gracias y vamos empezando por el principio. ¿Qué son las emociones? Así es. Bueno, Luisa, pues las emociones son esas reacciones que nosotros tenemos, reacciones psicológicas ante un estímulo, ¿sí? Pueden ser diferentes situaciones, ¿no? Ya sea un choque, alguna situación impactante, ¿no? Alguna noticia que no nos gusta, pero también hay emociones positivas, podríamos decir así, cuando algo nos causa mucha alegría, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen que vas a ser mamá o cuando te dan algún certificado, algo que te emociona mucho, ¿sí? Emociona, ¿sí? Que tú reaccionas de una manera alegre o de una manera triste, y básicamente tenemos dos tipos de emociones, que son las basadas en el amor y las basadas en el miedo. ¿Sí? Desde la filosofía de Hay. ¿Sí? Desde la filosofía de Hay, porque bueno, finalmente si nosotros hablamos de los estudiosos que han abordado este tema de las emociones, son 5 básicas. Entonces desde Hay nada más estamos hablando desde el amor y desde el miedo. Básicamente el curso de milagros es el que especifica que son las emociones del amor y las emociones del miedo, ¿sí? Pero también la filosofía de Lucille Hay se basa mucho en lo que es el curso de milagros. Entonces, ¿cuáles son esas emociones del amor, no? La alegría, la felicidad, pues el optimismo, todo eso está basado en el amor, ¿sí? Todas las emociones del miedo son la ira, ¿sí? La envidia, el coraje, el resentimiento. Esas son las emociones que están basadas en el miedo, ¿sí? Pero no es porque sean malas, simple y sencillamente son emociones que nosotros no hemos identificado realmente, o a veces ni siquiera ninguna de ellas las hemos identificado tal cual como son. Simplemente reaccionamos ante un estímulo. Bueno, es que finalmente la emoción es eso. La emoción es una reacción ante un estímulo y la emoción es meramente física.
¿sí? O sea, yo creo que aquí es como importante distinguirlo porque para no hacernos bolitas, ¿no? O sea, porque a veces el amor, si lo hablamos desde un punto como muy estricto, el amor es un sentimiento, no es una emoción, ¿sí? Entonces, ese planteamiento sí es como importante, por eso te preguntaba desde Luis Hay. Entonces, desde el curso de milagros así se maneja. Si nos vamos a algo más estricto, más científico, más, ¿sí? Entonces, la emoción es eso, es una reacción que nosotros tenemos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestras pupilas se nos dilatan cuando algo nos gusta. Y también se nos dilata cuando algo nos duele. O cuando algo nos duele, o nos ponemos pálidos cuando nos asustamos, o se nos pone la piel de gallina cuando algo nos sorprende o nos gusta mucho. Entonces esas son las emociones propiamente dichas. Entonces estas emociones desaparecen en segundos. O sea, no vas a durar con las pupilas dilatadas un año. Pero si duras un año o más, o 20 o 30 o 40 años, con el resentimiento, con la envidia, con el rencor, con el coraje hacia alguien. O sea, aquí es como entender entonces que estamos hablando de este tipo de sentimientos que se nos están quedando mucho tiempo. Así es, justo así es, Luisa. Y lo que pasa es que, bueno, ¿a dónde llegamos con todo esto? Muchas veces no reconocemos las emociones porque nos enseñaron a reprimirlas, ¿sí? No llores, no grites, no te enojes fuerte, eso es malo. Todo esto nos lo decían desde niños. Entonces, venimos nosotros cargando todo ese tipo de creencias que no nos dejan avanzar en la vida. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuando estamos sintiendo. ¿Cuántas veces dices, no, yo no tengo, ya perdoné? Yo no tengo coraje. Yo no tengo coraje, yo no estoy los enojada. puñitos bien apretaditos. Exactamente. Y luego, aparte de todo, pero no quiero volver a ver a esta persona. Entonces, no perdonaste. Bueno, perdonaste o no perdonaste, olvidaste o no olvidaste. Y cuando de repente hay alguna situación que te recuerda el momento o algo que te recuerde ese enojo que tienes con cierta persona, te hace reaccionar, ¿sí? ¿Y cómo reaccionas? Con alguna emoción. Ya sea que llores, ya sea que te pongas triste, ya sea que al contrario te puedas poner alegre, no sé, tú reaccionas, pero no sabes por qué. ¿Y ese por qué no sabes por qué? A ver, nada más así como de morbo te estoy preguntando. ¿Por qué no sabes por qué? O sea, ¿por qué no sabes por qué estás reaccionando? Porque no te enseñaron a reconocer esas emociones. Lo traes desde niño. Fíjate que el otro día estaba leyendo un libro que me llamó mucho la atención, la forma en que nos explica, o me estaba explicando el autor de ese libro. Él decía que el tiempo no existe. Y yo como que lo entiendo y como que no lo entiendo, y como lo entiendo y como que no lo entiendo, ¿no? Entonces decía, es que para nosotros el tiempo existe y se vuelve lineal porque entre lo que causa algo y el efecto pasa mucho tiempo, ¿sí? Entonces lo acabas de decir ahorita, o sea, una emoción que yo tengo de adulto es por algo que se me grabó de pequeñito. Exactamente. Entonces, por eso no sabemos de dónde viene. Es como, ay, es que yo no entiendo por qué reacciono así. A veces me encanta cuando llegan a terapia y me dicen, es que no sé qué me pasó. No era yo. Alguien hasta un día me dijo, lo que pasa es que se me debe haber metido un espíritu. Le dije, ay, no, por favor. O sea, no, por favor. O sea, tú eres así y lo traes ahí muy enterrado, pero eso es tuyo. O sea, no lo estás agarrando de ningún lado. Pero es que no podemos asociar el momento en que causó ese comportamiento, esa emoción, que como tú dices, y que pasa mucho tiempo y reaccionamos y no sabemos por qué, porque hay como un desprendimiento, hay como una ruptura entre la causa y el efecto. Exactamente. Y luego vienen todas esas creencias, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tú guárdate eso, no reclames, no te enojes, no nos enseñan a liberar ese enojo o esa sensación, ¿sí? Que teníamos hacia la persona o hacia lo que nos causó esa molestia, ¿sí? Y entonces
seguimos reaccionando y seguimos reaccionando. Y se vuelven en creencias también porque también lo estamos pensando. No, mejor me quedo callado y ya de alguna manera pagará su error si alguien nos hizo algo que a nosotros nos dolió. ¿Sí? Y entonces esos pensamientos los estamos constantemente teniendo. Y de esa manera también nos vamos expresando. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos emociones y reacciones de este tipo que no aprendemos a manejarlas adecuadamente? Vamos experimentando en la vida algo que no nos gusta. Y entonces no sabemos cómo solucionarlo. No sabemos cómo decir, ¿sabes qué? A ver, estas experiencias que estoy teniendo son a causa de una situación que yo viví que no estoy resolviendo. Y es entonces cuando nosotros empezamos a repetir ciertos patrones, ¿sí? Y bueno, muchas veces nos dicen, ¿sabes qué? Es que atraes esa vibración, ¿sí? Y bueno, ¿qué es la frecuencia vibratoria? Es, por ejemplo, la señal de esta radiodifusora, ¿no? Es una cierta frecuencia que si tú la pones en tu radio, pues vas a escuchar, pero imagínate que esa frecuencia estuviera cambiando en todo momento, pues estarías en una frecuencia y al ratito en otra y al ratito en otra. Que es finalmente lo que hacemos como humanos, o sea, no logramos sintonizarnos adecuadamente como radios. Exactamente. No logramos captar la señal que debemos de captar. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer esa emoción para poder aprender de la experiencia que vivimos y entonces también aprender a cómo manejar, cómo cuando tenemos una emoción, a ver, ¿qué me hizo vivir? O sea, ¿por qué estoy teniendo estas reacciones? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué aprendo de lo vivido para reaccionar de manera diferente y para que aparte de todo, mi vida empiece a funcionar de manera diferente? ¿Sí? Entonces, lo que hace la propuesta de Luis Hay es precisamente ayudarte a eso, a gestionar tus emociones y automáticamente tu vida, bueno, no automáticamente, o sí automáticamente dependiendo del trabajo, ¿no? Pero hay un cambio en tu vida. Totalmente, porque empiezas a trabajar con herramientas que te ayudan a reconectar, ¿sí? A hacer una pausa, ¿sí? A no decir, es normal, o sea, yo siempre reacciono enojada y gritando y así soy y me aguantan. Pero no siempre tiene que ser así. Y luego entonces empiezas a vivir situaciones y experiencias que ya no te están gustando. Y en esas experiencias dices, es que porque siempre me pasa lo mismo. ¿Sí? Bueno, entonces empiezas a hacer un alto y empiezas a tomar esas herramientas, a trabajar con ellas y empiezas a liberar tus emociones de una manera sencilla, pero a reconocer qué es lo que te está pasando a ti, porque estás repitiendo esas experiencias. Entonces, retomando un poquito, bueno, lo vamos a comentar al regreso del corte para no quedarnos a la mitad. Yo nunca he estado en un círculo de lectura, ¿sabes? ¿Cómo es un círculo de lectura? Ok, mira, por ejemplo, empiezas a leer un libro y lo estás compartiendo con todas las personas que están ahí y cada uno, hay alguien que está dirigiendo cómo es que, por ejemplo, en este caso Luis Hay, ¿no? Desde dónde viene toda su filosofía, qué la llevó a hacer lo que estaba haciendo. Y entonces vamos leyendo y se van haciendo, pues cada quien va comprendiendo comentarios, ¿sí? Y sus propias experiencias. Eso es un círculo de lectura. Eso está padre, porque te da como muchos enfoques de lo mismo, porque cada quien de alguna manera entenderá tal vez algo diferente, ¿no? ¿Cuántas veces lees un libro y lo vuelves a leer y entiendes de manera diferente y luego te van cayendo 20? Sí, fíjate que yo creo que tiene mucho que ver con lo que me comentaron ayer. Nosotros tuvimos reunión de egresados de la Clínica de Libertad Financiera
porque una vez que terminan su clínica, se vuelven egresados y les regalo cada 2 meses reunión de egresados, ¿no? Y ahí trabajamos y platicamos y todo. Y una de ellas dijo, ¿qué crees? Agarré mis apuntes y los empecé a revisar todos y dije, ay, por esto me estaba ahogando, porque, o sea, obviamente su nivel vibratorio aumentó. Y en eso precisamente nos quedamos ya para continuar la charla con nuestra invitada del día de hoy. Y entonces estábamos en la sintonización del radio y todo esto de las frecuencias, ¿no? Entonces es como darnos cuenta de que estamos cargados con una cierta frecuencia y eso es lo que atraemos a nuestra vida. O sea, si traemos malas personas es porque yo estoy en esa sintonía, por ejemplo. Bueno, básicamente, cuando Louise Hay empieza con todo esto, es porque alguien le dice, sabes que tus pensamientos son los que están determinando cómo es tu vida. Y entonces dice ella, ¿cómo? O sea, yo cambio mis pensamientos y cambia mi vida. Y efectivamente, lo que pasa es que los pensamientos es la frecuencia vibratoria, ¿sí? ¿Y qué es esa frecuencia vibratoria? Es el número de repeticiones, ¿sí? En un cierto espacio de tiempo, ¿sí? Esa es la frecuencia vibratoria. Entonces, si tú estás pensando todo el día, el dinero no, por ejemplo, hablando de tus finanzas, ¿no? Abundancia. El dinero no me llega fácil, es que no llega el dinero no está en los árboles, o sea, todo lo que tú puedes decir, ¿no? Todas no las me creencias, ajusta, que poquito se me va a el gobierno tiene la culpa, lo que tú quieras. Bueno, quejas hay muchas. Exactamente. Ok, entonces ya tienes un pensamiento que se está repitiendo muchas veces. Entonces esto hace una frecuencia vibratoria, ¿sí? Posteriormente viene un sentimiento, ¿sí? Te empiezas a sentir agobiado, y de ahí viene ya la emoción. De repente, si estás muy preocupado ya por toda esa constante, está pensando, no, es que no alcanza el dinero, no, es que no tengo el dinero, es que tengo que pagar, es que tengo todo eso, ya se va generando un sentimiento de preocupación y entonces ya puedes hasta reaccionar, ¿sí? Ante cualquier cosa. Si alguien llega y te dice, oye, te recuerdo que tienes que pagarme la semana que entra, puedes explotar, ¿sí? Ahí se genera una emoción y está basada en tu pensamiento, porque estás siendo constante, ¿sí? Por eso digo que las creencias son tan importantes, porque pueden llevarte a algo que sea más positivo, más tranquilo, ¿sí? O algo negativo. O sea, las creencias finalmente las tenemos en el cerebro contenidas, ¿no? Entonces, como yo siempre les digo, si vamos a tener creencias, pues ¿para qué las quieres negativas? Mejor positivas, de todas formas las vas a tener. Y por eso podemos decir que todo lo que son las afirmaciones, ¿sí? Tienen una frecuencia alta porque te llevan a un bienestar, a una armonía. ¿Sí? Y todos esos pensamientos que son pensamientos negativos, ¿sí? O que te están preocupando, entonces tienen una frecuencia baja. Te empiezan a molestar, te empiezan a incomodar y empiezas a veces hasta sentirlo, ¿no? En ciertas situaciones, no quieres ni que te hablen de repente. Sí, yo creo que aprender a gestionarte es muy importante porque empiezas a resolver muchas situaciones de todo tu alrededor, ¿no? Y entonces, en este planteamiento que haces, que es completamente válido en el sentido de que muchas veces lo que nosotros pensamos genera una emoción. Normalmente entenderíamos que una emoción es algo meramente biológico, y sí, es algo meramente biológico, pero nuestro pensamiento impacta nuestro cuerpo. O sea, hace que un pensamiento, por ejemplo, a lo mejor vas caminando por una calle oscura, no pasa nada y dices, ay, qué miedo, no va a salir alguien. ¡Pum! El cuerpo reacciona ante eso también y genera la emoción. Entonces, cualquiera de las dos formas, que tienes la emoción y luego el pensamiento, que tienes el pensamiento y luego la emoción, es válido, pero o es verdadero. Aquí lo importante es aprender a gestionarlo, y tú nos estás comentando que es a través de las afirmaciones.
Entonces, Luis Hay se basa en afirmaciones, ¿verdad? De acuerdo a lo que yo leí. Primero en reconocer, exactamente. Primero reconoces la emoción y luego comienzas a hacer una afirmación distinta. O sea, tienes que reconocer que algo te hizo, te generó algún malestar. Y entonces, ahora sí, vamos a limpiar eso y vamos a sanarlo y vamos a trabajar con las afirmaciones. Porque como te decía, las afirmaciones tienen una vibración mucho más alta, nos hacen sentir mejor. Ajá. ¿Sí? El trabajo de las afirmaciones de Luis Hay es interesante porque como que te ayuda a descubrir cosas que a veces lo que decías, ¿no? De que, pues no sé por qué reacciono así. O sea, entonces te da una como explicacioncita de por qué y luego te da la afirmación para que la trabajes. Pero lo importante que creo que del trabajo también de las afirmaciones es que tú resuenes con ella. O sea, que no repitas como merolico, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso o no? Totalmente. Lo que pasa es que vas a trabajar en algo que tú quieres cambiar en tu vida. ¿Sí? Entonces ella da algunas opciones de afirmaciones, pero obviamente tú vas a ir creando tus propias afirmaciones a través de tus propias creencias. Para que como que la personalices, ¿no? Cambiándolas, sí, tu propia creencia tú la cambias a positivo. ¿Y cómo se trabajan las afirmaciones de Luis Hay? O sea, ¿las repites muchas veces en el día o las escribes? Porque a veces lo típico es escribirlas 21 veces. Entonces, eso es lo típico. Pero con Luis Hay así se trabaja también de escribirlas 21 veces. Es escribirlas 21 veces. ¿Sí? Lo puedes hacer directamente en el papel y es irte manteniendo consciente, ¿no? Cada vez que te llega aquel pensamiento de que no te gustaba o que te estaba generando algo que no quieres tú, entonces tú empiezas a decir, no, gracias, ya este pensamiento ya no me sirve, y entonces empiezas con tu afirmación nuevamente, ¿sí? Es digamos como ese vaso con agua que la tienes sucia y empiezas a echarle agua limpia y llega un momento en que a lo mejor se revuelve y luego empieza a salir todo lo que no te gusta y empieza a entrar todo lo que tú sí quieres y empiezas a resonar con eso. Entonces es como irnos vaciando para meter algo nuevo. Exactamente. Vamos a seguir platicando sobre este tema de gestiona tus emociones con la filosofía de Luis Hay de regreso del corte. ¿Sabes que a veces como que nos da flojera leer? O sea, aquí me estoy dando cuenta porque todo el mundo, o sea, están saludando pero nadie quiere ir a leer. No, leer es maravilloso. Leer es un maestro que tienes ahí, que te va a hablar y tú vas a entender lo que tú necesitas entender. Y qué mejor que ir de la mano de alguien que entiende lo que tú estás leyendo en ese momento. Entonces, apúntense para el círculo, porque bueno, las llamaditas todavía como que dicen, ay, ir a leer, no, no lo sé. Y bueno, es que la lectura es lo que nos está llevando a todo lo que nosotros sabemos y te van abriendo nuevos caminos. No sé si tenga que ver, pero sí me llama mucho la atención. No sé si saben que hay un niño de 12 años que va a empezar a cursar la licenciatura en la UNAM en psicobiología o biología, no sé qué, como de medicina. Tiene 12 años el niño. O sea, es un genio, pues, ¿no? Es un genio y habla, pues, obviamente como un adulto y todo. Tiene 12 años, va a cursar licenciatura. Y él dice, yo he aprendido mucho, él dijo, a través del internet, pero obviamente leyendo. O sea, leyendo, porque en internet hay muchísima información, entonces se puso y leyó. El chico es un genio y yo estoy impactada porque se me hace maravilloso en todos los sentidos, se me hace wow, o sea, wow, increíble. Y además siempre hay que ver qué es lo que vamos a leer, ¿sí? Porque digo, hay lectura que nos ayuda a crecer y hay lectura que definitivamente no nos ayuda para nada. Bueno, Rosario Jiménez está reportando, dice, buenas tardes, manda una lluvia de bendiciones
para que todos los que estamos ligados al programa Resuelve nos llenemos de paz y armonía. Qué bonita. Muchísimas gracias, Rosario. Qué linda. Lisette Avelar, muy buen programa y tema. Manda una lluvia de bendiciones para la familia Martínez Avelar, Avelar Cortés y Avelar Landín, pues para que todo les fluya maravillosamente. Déjame te digo, Lisette, que mi mamá también se apellida Avelar. Igual y hasta parientes resultamos. Muchas gracias. Y nos manda saludos, te manda a ti saludos, Cristi, y me manda saludos a también. Dice que tengamos un buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Charito, Cristi. ¿cómo estás? Dice, hola Luisa, saludos para ustedes, para ti, tu invitada. Muchas gracias. Dice, Gracias. todo esto que mencionan lo acabo de ver en la película El monstruo que viene a verme. Sí, es una película bastante interesante. No sé si ya la viste, la de ese. Ya no está ni en el cine ni nada, así que no estamos haciendo publicidad. Hay que buscarla por otro lado. Pero está fuertecita la película, yo creo. Está linda. Sí, se pueden ver muy bien. Excelente el tema. Manda una lluvia de bendiciones para los radioescuchas, pues para que tengamos un bonito fin de semana. Y Rosario Jiménez. Entonces, ¿con qué le seguimos? Pensamiento, la fuerza del pensamiento, la culpa que genera. Sí, mira, cuando nosotros empezamos a tomar conciencia, cuando empezamos a buscar, a ver, ¿por qué estoy viviendo esta situación y todo? Y empezamos a ver, a escarbar un poquito, ¿no? Empiezas a darte cuenta que muchas de las creencias pues las traemos desde niños, ¿no? Y generalmente pues vienen papá y mamá. ¿Por qué? Porque, bueno, son las personas que normalmente están más cercanas a nosotros y son los que nos van dando todas esas ideas y toda esa forma de ver la vida. Entonces, lo primero que hacemos es por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá, ¿sí? Uh-huh. O quizás si alguna situación te pasó a ti, que tú tuviste algo que ver, también te culpas tú, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer al reconocer las cosas, lo que nos está causando un problema, es no culpar, dejar de culpar, ¿sí? O asumir la responsabilidad que decías. Eso iba, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es tomar la responsabilidad. Ok, yo por mucho tiempo estuve teniendo estas creencias, sí, vienen quizá de la familia, de amigos, de todo lo que estamos haciendo. Querido. Y entonces, tomo la responsabilidad y comienzo a hacer el cambio yo porque lo quiero hacer, ¿sí? Pasa mucho incluso hasta con los deportistas. ¿Cuántas veces ahorita lo podemos ver con algunos equipos de fútbol que los jóvenes quieren ser deportistas, quieren dar lo mejor, muchas veces porque quieren una mejora para su vida, o muchas veces porque realmente es algo que les apasiona. Y si alguien llega y les dice, no, tú no sirves para esto, en verdad frustran su vida, uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y después empiezan a culpar a esa persona, ¿sí? Y es que son dos cosas, ¿no? O sea, empiezas a culpar a la persona, pero aparte frustras toda tu vida. Exacto. Porque te la crees. Porque, exactamente, te lo crees de manera inconsciente y de manera consciente y dices, sí, yo no sirvo para esto. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y te frustras y te autosaboteas y te metes zancadilla cada que puedes porque alguien me dijo que yo no servía para esto. Y hasta se fracturan o hasta tienen algún accidente, alguna situación que dicen, ya no puedo seguir con esto. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te autosaboteas, tu mismo inconsciente comienza a decirte, esto no funciona. Así es como funciona todo esto de los pensamientos, de la frecuencia vibratoria. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Pero es hacer un alto y tomar responsabilidad. Y empezar a hacerte consciente tanto de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que hablas y cómo actúas. De lo que haces. Uh-huh. ¿Sí? Porque digo, yo sí me puedo sentar a decir, quiero prosperidad en mi vida. Y puedo repetir 1,000,000 de veces las afirmaciones, pero si yo no tomo acción, uh-huh, si no comienzo a tomar acción para realmente ser próspero, por eso mucha gente empieza a decir, es que las afirmaciones no sirven.
Claro, porque piensan que con el puro pensamiento, o sea, no le están metiendo la acción, el movimiento, el hacer, ¿no? Y ahí es donde empiezan los cambios. Uh-huh. Pero ¿qué va a pasar cuando tú estás pensando positivamente y empiezas a hacer una afirmación positiva hacia algo que tú realmente quieres y estás tomando una acción? La gente, los maestros van a empezar a llegar. Sí, empiezas a recibir toda la información, el aprendizaje que necesitas, las oportunidades. Uh-huh. Todo lo que tú estás deseando tener, uh-huh, es como te va a ir llegando. Porque te vas haciendo consciente. Podríamos decir, volviendo a esta metáfora que hicimos, te sintonizas adecuadamente. Exactamente. ¿No? Te sintonizas con la abundancia, te sintonizas con la prosperidad, te sintonizas con la fuente y entonces ya puedes agarrar esa señal. Y empiezas a ver, ay, caray, Luisa me invitó a la radio. Sí, ¿cómo sí, no? No sé, alguien se acerca a ti, oye, tengo esta oportunidad para ti. Uh-huh. Sí, y comienzas a ver, porque de repente te vas bloqueando. Sí, estás con tú dices, es que yo quiero prosperidad, pero estás teniendo creencias y pensamientos negativos y entonces no estás atrayendo la prosperidad. O no la ves, la tienes enfrente y no la ves. Uh-huh. O la tienes y la pierdes. También eso puede ocurrir. Que la tienes y la pierdes. O sea, te llega, por ejemplo, mucho dinero y ¡pum! Como te llega, se te va. Entonces, fíjate que volviendo al inicio del programa de que hablabas de las emociones y finalmente el pensamiento al crearte una emoción, esa emoción es la que lee el universo. Así es. Ni siquiera el pensamiento, fíjense. O sea, es lo que sientes, ¿no? Es esa sensación que tú emanas y entonces ¿de qué te sirve estar repitiendo como perico? Soy próspero, tengo dinero, me va bien, y por acá adentro qué miedo, no puedo, no sé, no me sale, no me ayuda, no. Pero te fijas cómo todo está conectado una cosa con otra, porque uh-huh, tus pensamientos son los que generan el sentimiento y el sentimiento la emoción. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? ¿Sí? Sí, o sea, el pensamiento. Entonces, el sentimiento. cuando tú te das cuenta, si esa emoción que estás sintiendo es lo que tú quieres, si te sirve para lo que tú quieres, exactamente, pues para adelante, entonces, ¿no? Exactamente. Pero si no, entonces vas a la raíz, ¿qué pasa y cómo lo puedo transformar? Pues a través del pensamiento. Uh-huh. Porque con el pensamiento empiezo a sentir y con el sentimiento empiezo a tener la emoción. Sí, fíjate que el otro día, es que yo leo mucho, la verdad, yo sí eso decir con la lectura me llama mucho la atención. Fíjate que estaba leyendo y también decía uno de los libros que estaba leyendo que debes de creer en algo o debes de repetir algo las suficientes veces hasta que sea tan natural como la respiración. O sea, que si yo me quiero, hablando de prosperidad, ¿no? Si yo me quiero sentir próspero, no es que finja que soy próspero, no es que piense que soy próspero, no es que diga que soy próspero, es que sea próspero. Y en el ser, en este sentir, en este vibrar, para usar todos los términos que hemos estado utilizando esta tarde, y dale con la mañana, bueno, esta tarde, creo que podemos entender un poquito mejor por qué no logramos las cosas. Porque si lo digo de dientes para afuera, no funciona. Definitivamente, porque la prosperidad es algo que tú empiezas a vivir desde antes. Si, por ejemplo, porque la prosperidad es en todas las áreas de tu vida. Uh-huh. Pero supongamos, volvemos a hablar de la parte financiera ahorita. Si yo no tengo que esperar a que tenga dinero para sentirme próspera. Uh-huh, es correcto. Sí, necesito, como tú dices, empezarlo a emanar, ¿sí? A sentir. Y lo empiezas a sentir a través de tus pensamientos. Uh-huh. Entonces cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida, ¿no? Exacto. Cristi, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 4 minutitos de programa. Para los que hayan leído o sepan de la historia de Louise Hay, pues sabrán que esta mujer, a través de su pensamiento, el cambio de su pensamiento, el trabajo con afirmaciones, el meterse y echarse un clavado, entender la mente humana,
pues logró muchas cosas muy importantes en su vida a edad avanzada además. O sea, no estamos hablando de una chiquilla de 23 años. Creo que hizo su fundación a los 50, 60. Sí, sí, sí. Avanzada de edad, Avanzada ¿no? de edad. Y bueno, ahorita es una chiquilla, ¿no? 60 años, pues esperando que tengamos una vida de 120 años, pues es cortísimo 60 años. Pero normalmente pensamos que tenemos que alcanzar el éxito a los 30. ¿No? A los 20. No, si estás en tus 40, en tus 50, todavía tienes toda la oportunidad del mundo. Los 60, Luis Hay lo logró ya grande, pues, cuando nadie lo esperaría finalmente, ¿no? Sí, exactamente. Ella a los 40, pasados los 40 años fue cuando conoció todo esto del pensamiento y fue cuando empezó todo su cambio. Todo su movimiento, a los 60 estaba súper activa, 70, ¿de cuántos años falleció? De 90 años. Fíjense, de 90 años y todavía daba conferencias, escribía libros y todo lo demás. Entonces, somos todos unos chicuelos, vamos echando ganas para que salgamos todos juntos adelante. Cristi, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Luisa, muchísimas gracias a todo el público que nos está escuchando. Y pues bueno, esta es tu casa y ya te volveré a invitar para que sigamos platicando tan a gusto. Muchísimas gracias, Luisa. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Si tú empiezas a leer, si tú empiezas a darte la oportunidad de hacer cosas diferentes, te va a llevar a un nivel vibratorio más alto. Cuando tú haces eso, eres un sembrador de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz. Hasta la próxima. Hey!